Hola, hoy vamos a ver el teorema de Lagrange o también a este teorema se lo llama como teorema del valor medio del cálculo diferencial. Este teorema nos dice que si f de x, una función real de una variable real, es continua en el intervalo cerrado AB y tiene derivada finita, o es lo mismo decir es derivable, en el intervalo abierto AB, entonces existe al menos un punto C interior al intervalo AB, tal que la derivada de la función en ese punto es igual al cociente de las diferencias finitas, o sea, de f de b menos f de a sobre b menos a. Eso geométricamente se puede interpretar mediante la siguiente gráfica. La función, vamos a suponer que tiene esa forma, esa curva, ¿sí? Y vamos a decir que en A toma el valor f de a y en B toma el valor mediante la función f de b marcado ahí. Bien, entonces vamos también a definir a esos puntos como P y Q. Luego vamos a trazar una línea recta secante a la curva que une esos dos puntos y secante geométrica porque interseca los puntos P y Q en la curva. Bien, vamos a llamar también a algunos puntos, le vamos a dar unos nombres, y al ángulo que forma esta recta secante geométrica con el eje de las X le vamos a llamar phi. ¿Sí? Luego vamos a darle otros nombres a los puntos. Por ejemplo, a este punto de aquí le vamos a llamar S. Y como vemos, según este teorema, hay un punto interior al intervalo AB, que se llama C, donde la recta tangente es paralela a la recta secante. Bueno, entonces aquí también le vamos a dar unos nombres a los puntos. Por ejemplo, aquí le voy a dar el nombre F mayúscula, ese punto. Y también le vamos a dar el nombre M a este otro punto. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a comenzar con la demostración. Vamos a ver que si consideramos la recta R de X que une los puntos P y Q, siendo P de coordenadas A, F de A y Q de coordenadas B y F de B, entonces la recta que une P y Q, ¿sí?, la llamamos R de X. Y también vamos a considerar los triángulos. Que le vamos a poner PFM, un triangulito arriba, y que es
ese triángulo semejante al PSQ. En esos triángulos que son semejantes se establecen por el teorema de Tales, que quizás alguna vez lo vieron, una relación de semejanza, que el segmento QS sobre MF es proporcional, o sea, se establece la proporcionalidad a PS sobre PF. Si observamos entonces esas relaciones entre los segmentos QS, lo voy a marcar, QS, ¿sí? Sobre MF, y dice que es proporcional al PS PF. PS va de aquí a aquí y PF es este otro, ¿sí? Entonces vamos a relacionar los nombres que les dimos a esos puntos que me determinaron esos segmentos con los nombres que le dimos también a la función. ¿Por qué? Porque se puede ver luego que QS, si nosotros miramos QS, es la diferencia de F de B menos F de A. Y MF, este puntito M, es un punto que pertenece a la R de X, que acá le vamos a poner el nombre. R de X es la recta, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el segmento MF es la resta entre un punto sobre la recta RX, que es el M mayúscula, menos F de A. Y eso es proporcional. Y vamos a ver que PS es R de X menos F de A. Perdón, B menos A, disculpen, que miré mal la gráfica. Vuelvo a repetir. PS, este segmento es B menos A. Es la longitud B menos A. Y PF es X menos A. Porque X vendría a ser cualquier punto interior. Bien, una vez establecida esa semejanza, también podemos decir que la recta R de X es una función lineal. Y las funciones lineales tienen la forma R de X a una pendiente por X mal ordenada al origen, ¿sí? Entonces, despejando R de X de esta expresión que la puedo llamar 1, despejando R de X de esa proporcionalidad armada o definida en 1, vamos a tener que, para todo X que pertenece a los reales, se va a cumplir que R de X es igual a F de B menos F de A sobre B menos A, que multiplica a X, ¿sí? Menos F de B menos F de A sobre B menos A, que multiplica a A, más F de A, que es paso sumando. Y si ahí nosotros vemos, toda esta parte, estos dos términos, son una constante que podemos llamar K, ¿sí? O la ordenada al origen de esta expresión genérica. Y esto es la pendiente de la función lineal, ¿sí? Entonces, la función lineal
va a tener la forma R de X igual a F de B menos F de A sobre B menos A por X más un K. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. Perfecto. Vamos ahora, una vez que definimos esta función lineal, vamos a definir también una función auxiliar. Esta función auxiliar es la resta de la f de x menos r de x. Es muy importante esta función auxiliar porque es la resta. Significa que si yo a f de x le resto de r de x, voy teniendo estas diferencias. ¿Ven? Que particularmente en los extremos van a valer lo mismo f de x y r de x. Entonces, ¿qué puedo decir? Que h en a es f de a menos r de a y es 0. Y lo mismo es h en b, es f de b menos r en b, que valen lo mismo porque es el punto Q. O sea que esa función auxiliar no es cualquier función, sino que está cumpliendo las condiciones de rol. Entonces, vamos a derivar h de x porque decimos que esa función h de x es derivable por ser la resta de dos funciones derivables, de la f de x y de la r de x. Si yo derivo h de x, entonces es la derivada de la resta, o la resta de las derivadas de f y de r. ¿Sí? Por lo tanto, esa derivada va a ser f' de x menos, y la derivada de r de x, si yo miro esta función y la derivo, la derivada del término k es 0 y la derivada del término que está multiplicado por x es la pendiente, ¿no es cierto? F de b menos f de a sobre b menos a. Bien, y la derivada entonces de h de x, ¿sí?, está calculada en este paso. Bien, ahora ¿qué más podemos saber? Como esta función cumple las condiciones de rol, vamos a ver también esto que dijimos aquí, que h en a es 0 y que h en b es 0. Entonces, por cumplir el teorema de rol, las condiciones del teorema de rol, existe un C que pertenece al intervalo, o sea, es interior al intervalo AB, tal que H' en ese C es 0. Por lo tanto, si H' en un punto interior C es 0, ¿sí?, significa que esta resta es 0. Entonces, voy a tener que h derivado en un punto interior, que ya lo calculamos arriba, que es f' en un punto interior, menos f de b menos f de a sobre b menos a, es igual a 0. Voy a recuadrar para que no se nos encime estas afirmaciones sacadas de la deducción anterior. Bien, de allí que luego existe un C que pertenece a B, tal que
F' en C es igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Y esto sale simplemente de despejar en esta expresión, ¿sí? Entonces, gráficamente puede observarse que la recta que une los puntos P y Q es paralela a la recta tangente a la curva en el punto C, F de C, según el teorema demostrado. Bien, este teorema tiene dos consecuencias que las vamos a ver a continuación.